Últimamente, con la salida de la nueva generación de consolas PlayStation 5 y Series X, han marcado lo que vendría siendo un salto potencial que poco a poco se está empezando a aprovechar. Por ello, no ha pasado tanto tiempo y ya se pudo notar que la PlayStation 4 y la Xbox One en poco tiempo empezarán a ser lastres de estas consolas Next Gen. Ya lo hemos podido ver con Cyberpunk 2077, aunque ese caso no es que sea únicamente por la potencia en sí, pero a raíz de toda esta polémica y viendo que esta vez las consolas de Next Gen sí están más a la par con los PCs actuales, da a pensar dónde se posiciona Nintendo Switch en todo esto. Si la misma PlayStation 4, que es superior en potencia a la consola híbrida, está siendo un lastre para su sucesora, ¿será entonces que Nintendo Switch es el mayor lastre entre todas las plataformas? Empecemos. Ejercer una opinión en base a este tipo de premisas no es algo sencillo, ya que existen muchas características que nos llevaría a asignarle ese sustantivo a la consola híbrida. Para empezar, ¿qué es ser un lastre para una plataforma? En principio sería aquella plataforma que es una carga para las otras plataformas y a su vez les impide aumentar la calidad de los juegos debido a que tienen que desarrollar para la más inferior, lo que vendría siendo la plataforma que lastra a las demás. Esto sin duda siempre ha existido en el mundo de los videojuegos, sobre todo desde las consolas hacia el PC, el cual siempre se vio lastrado por estas mismas, y como al final las ventas de los juegos eran superiores en las consolas que en PC, se le dedicaba al desarrollo en las mismas consolas y se dejaba el PC para el final. Pero es que encima, cuando les tocaba realizar la optimización para PC, nunca lo llevaban al máximo de calidad explotando su última gráfica, sino que se quedaban con la calidad de las consolas y si eso un poco más. Pero el lastre que obtenía el PC de las consolas siempre fue notorio. Se vio perfectamente con The Witcher 3, se supo también en su día con The Division, que tuvieron que capar gráficamente la calidad para PC, y aunque por un lado era normal porque no podían tener una brecha tan grande de calidad gráfica a la hora de optimizar un juego y era preferible tirar desde abajo que desde arriba, esto es algo que ya se está dejando de lado debido a que la nueva generación de consolas han optado por la tecnología de primera mano, aprovechando que son un hardware único y que por ello se le puede sacar más partido a los componentes del mismo, llevando tecnología de PC que ya de por sí cuesta mover en una de gama alta. Un paso grande, claramente con pérdidas económicas iniciales al sacar las consolas de lanzamiento, pero que se recupera conforme pasa el tiempo. Por ello, la relación calidad-precio de las consolas es algo de admirar, pero sin desviarnos del tema. Aquí es donde aparece Nintendo Switch, que es actualmente la consola menos potente del mercado, que a su vez también puede ser una consola portátil y depender de la batería, lo que ya nos da indicios a que los ports tienen que partir de esa base, y sabiendo que la batería es uno de los puntos débiles de la Switch, no es que vaya por muy buen camino las cosas. El caso es que si PlayStation 4 y Xbox One ya están lastrando a las consolas de nueva generación, ¿por qué de Nintendo Switch aún no se ha comentado nada? Pero luego en redes sociales tienen como base principal indicar que en esta misma consola los juegos AAA que llegan son arruinados gráficamente solo para tenerlos porteados en la misma, lo cual, ya comentando esto mismo, te tendría que abrir los ojos. La Nintendo Switch no es lastre de ninguna consola ni del PC, todo esto porque al realizar los juegos AAA para todas las plataformas se suele pensar en Nintendo Switch como una consola aparte. Es decir, que en principio si el juego es muy potente, esta consola va a tener su propio port desde cero para aprovechar cada uno de los modelados, texturas y reducir al máximo el nivelado del mismo hasta que llegue a unas tasas estables, y todo eso junto a la batería. Esto es algo que ahora mismo se entiende, pero luego cuando sacan un juego nuevo potente e indican que también está disponible para Nintendo Switch, ya se empiezan a llenar las redes sociales de que si por culpa de Nintendo Switch ese juego va a estar capado en otras plataformas, cuando es que además la mayoría de veces ni las mismas compañías que desarrollan el juego principal lo desarrollan para Switch. Ellos suelen contratar a una empresa externa que es especialista en realizar ports de estas magnitudes. Ejemplos claros ya los tienen, Panic Button o Cyber Interactive, que encima estos son los mismos que están realizando el port de The Witcher 3 a la nueva generación de PlayStation 5 y Series
Series X, lo que indica también que en algunos aspectos las compañías necesitan de otra externa especializada y de confianza para que les realice los ports o juegos secundarios que tengan, mientras ellos se dedican a desarrollar el juego principal, que en este caso vino siendo Cyberpunk 2077, que bien no ha quedado. Pero que esto es otra cosa que se podría debatir, no porque actualmente Cyberpunk 2077 esté yendo mal en PlayStation 4 y Xbox One, significa que directamente no pueden correr en estas dos consolas. Todo esto solo significa que está muy mal optimizado el juego, que sí, que es un juego exigente, pero si The Witcher 3, siendo como es, pudo aparcar en Nintendo Switch, Cyberpunk 2077 también tiene un muy buen margen de mejora para la optimización en estas consolas. Otra cosa es que no les haya dado tiempo al estar centrados en la nueva generación, y aquí es cuando podemos ver lo que sería un lastre, debido a que si no hubiese existido PlayStation 4 y Xbox One, se hubieran centrado mucho más en pulir el juego en las consolas Next Gen o PC, y no tanto en ver qué reducir, cosa que por ejemplo con Nintendo Switch no pasó, pero es algo que todos entendemos. Cuando aparecen estos tipos de juegos, mentalmente ya se nos pasa por la cabeza que Nintendo Switch no va a salir, y eso ellos lo saben, por ello no tienen esa presión para realizar el port a esta consola de manera apresurada, más bien se toman su tiempo, algo que con PlayStation 4 y Xbox One no tenían, porque debían lanzarlo esa fecha, mientras que si alguna vez vemos algo de este juego en la consola híbrida, tendremos que esperar años. Por lo tanto, algo que me queda claro conforme va pasando el tiempo es que Nintendo Switch para nada es un lastre ni una carga frente a las otras consolas, y eso es muy bueno, ya que genera menos presión a los propios desarrolladores. Ya vimos cómo Doom Eternal se retrasó en Nintendo Switch cuando se había anunciado el juego para todas las plataformas, y es que ellos vieron la necesidad de seguir optimizando el juego, y ahora este corre de maravilla. Es una bestia como portento, y resulta increíble, como siempre digo, ver cómo en algo tan pequeño corre ese juegazo. Pero además, al Switch no ser un lastre y saber las pautas y condiciones si se va a meter un juego o no, ya hay desarrolladores que lo miran con otros ojos, sobre todo indies, y aprovechan en explotar sus juegos en Nintendo Switch. Por ello, a pesar de ser la consola menos potente del mercado, es la que más éxito está teniendo y más invita a las compañías y desarrolladoras a innovar y tener una mente creativa. Y es que, pensándolo seriamente, esta consola podría vivir muchos ciclos de vida sin tener siquiera que actualizarse a una Pro, dado que a diferencia de otras, esta no tiene como objetivo la potencia y los gráficos ultra, por lo que si quisieran realizar un port a esta consola con juegos futuros, podrían llegar hasta la calidad gráfica deseada, y el disfrute que se le daría en portátil sería espectacular. Eso sí, todo depende de cuánto bajarían los gráficos y FPS. Esto lo comenté en un vídeo donde trato el tema de hasta qué punto soportarías este tipo de calidad. Para concluir, por mucho que se piense que una consola inferior en potencia tiene que ser automáticamente un lastre para los demás, hay más cartas en juego para poder decidir esto, sobre todo en una híbrida como es la Switch, con varios modos de juegos y mucho contenido oculto que aún le queda por terminar de explotar. ¿Y tú? ¿Crees que Nintendo Switch es un lastre? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar el contenido. Y bueno, yo me voy. Y no te olvides, sé Togby. Hola, vengo de otro planeta solo para decirte que te suscribas a este canal. Venga, me voy a Marte. Chicos, nos vamos.